Amigos de Noticias de Hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de Noticias de Hoy. En esta ocasión te contamos que el Congreso una vez más coquetea con el cierre del gobierno. He aquí por qué sigue sucediendo. Por quinta vez en 7 meses, el Congreso coqueteó el viernes con un cierre parcial del gobierno, aproximadamente 12 horas antes de la medianoche, fecha límite para financiar completamente al gobierno. La Cámara de Representantes aprobó un paquete de 1.2 billones de dólares, que el Senado aprobó la madrugada del sábado y el presidente Biden firmó. Un cierre parcial de gobierno podría haber afectado la temporada de prestaciones de impuestos y la ayuda federal para estudiantes, provocando retrasos en aeropuertos y obstaculizando las operaciones fronterizas de Estados Unidos. Si en los últimos meses parece que siempre han oído hablar de la posibilidad de un cierre del gobierno, no te lo estás imaginando. He aquí un vistazo más de cerca de por qué sigue sucediendo. ¿Por qué sucede esto en los Estados Unidos? Empecemos por lo básico. Los cierres de gobierno en Estados Unidos no ocurren hasta la década de 1980, cuando el fiscal general Benjamin Civiletti, bajo la administración de Carter, emitió una interpretación más escrita de la ley antideficiencia de 1884, que básicamente decía: sin presupuesto no hay gasto. La Constitución de los Estados Unidos otorga al Congreso el poder de elaborar un presupuesto federal, lo que implica calcular cuánto dinero puede gastar el gobierno en el transcurso del próximo año fiscal, que comienza el 1 de octubre. Luego lo aprueba el presidente. Y el presupuesto federal, hay dos tipos de gastos: obligatorios y discrecionales. El gasto obligatorio representa alrededor de 2/3 de todo el gasto federal. Esto incluye programas como el Seguro Social, Medicare para discapacitados y ancianos y Medicaid para personas de bajos ingresos. El Congreso no necesita aprobar el gasto obligatorio, que está en piloto automático. El gasto discrecional ha representado recientemente un poco más de 1/4 parte de todo el gasto federal. Cada año el Congreso debe decidir cómo asignar una parte del gasto federal en lo que se conoce como proceso de asignaciones. Hay 12 subcomités de asignaciones del Congreso diferentes, que incluyen desde el Departamento de Defensa hasta la Administración de Alimentos y Medicamentos. Por lo tanto, el Congreso debe aprobar 12 proyectos de ley de financiación separados, también conocidos como proyecto de ley de asignaciones, un estándar para cada año fiscal a partir del 1 de octubre para proporcionar dinero para cosas como programas de defensa, educación y transporte. El Congreso normalmente agrupa los 12 proyectos de ley de designación en un paquete, conocido como proyecto de ley general masivo. ¿Qué sucede si esos proyectos de ley de financiación no se promulgan antes de la fecha límite? Si los proyectos de ley de asignaciones no se aprueban en una fecha límite determinada, el Congreso puede aprobar un proyecto de ley a corto plazo, conocido formalmente como resolución continua o CR. Esto extiende temporalmente la financiación y gana más tiempo para el proceso de asignaciones. Pero si no se aprueba ningún proyecto de ley a corto plazo, el gobierno puede cerrar. Y si el Congreso ya ha aprobado alguno, pero no los 12 proyectos de ley de asignaciones, entonces se produciría un cierre parcial del gobierno. ¿Qué sucede cuando el gobierno cierra y cómo se ve afectado el público? Cada agencia gubernamental tiene sus propios protocolos en caso de un cierre del gobierno. Normalmente el gobierno suspende la mayoría de las actividades no esenciales que caen bajo el paraguas de financiación discrecional. Esto significa que se cerrarían los paquetes nacionales,
Se paralizarían los viajes aéreos, ya que los controladores de tráfico aéreos y los agentes de Administración de Seguridad de Transporte, o TSA, deben presentarse a trabajar sin pagar. Las revocaciones de pasaportes quedarían en suspenso y los reembolsos de impuestos podrían retrasarse, entre otras cosas. Los servicios considerados esenciales bajo financiación discrecional continuarían. Estas funciones se refieren principalmente a la seguridad, incluyendo control de tráfico aéreo, inspección de seguridad alimenticia y aplicación de la ley. Sin embargo, los empleos que presentan estos servicios esenciales se verían obligados a trabajar sin remuneración. Una vez que el Congreso concluye un cierre financiado al gobierno, los empleados del gobierno federal reciben salarios atrasados, mientras que los trabajadores federales subcontratados no empleados de un tercer probablemente no lo recibirían. ¿Por qué parece que hemos estado constantemente al borde de un cierre del gobierno? Es más probablemente que se produzca cierres del gobierno cuando la Cámara y el Senado están controlados por partidos políticos rivales o cuando un partido controla el Congreso y el presidente es miembro del otro. La amenaza de un cierre gubernamental se ha utilizado con frecuencia como moneda de cambio en las negociaciones presupuestarias, debido a que los proyectos de ley de gastos a corto plazo a menudo duran solo unas pocas semanas o meses. No faltan oportunidades para que las partes lleguen a un punto muerto. Desde septiembre, las amenazas de un cierre parcial de gobierno se han producido 5 veces. Esto es como un déjà vu que también podría tener algo que ver con un enfoque inusual reciente hacia la resolución continua. En noviembre pasado, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, propuso una resolución continua escalonada. En lugar de una fecha límite para un enorme proyecto de ley de financiación, este enfoque crea una serie de fechas límites para la financiación. Si no se cumplen, las agencias gubernamentales cerrarían en diferentes momentos, en lugar de cerrar todas al mismo tiempo. En noviembre, el Congreso aprobó una resolución continua escalonada que divide a las 12 divisiones de financiación del gobierno en 2 unidades. Esto creó una fecha límite en enero para financiar cosas como asuntos de veteranos, transporte, vivienda y energía, y una fecha límite separada en febrero que cubría el gasto de los programas gubernamentales. Luego, en enero, una extensión de financiación a corto plazo creó un nuevo par de fechas límites para el 1 y 8 de marzo. Como resultado, la Cámara y el Senado aprobó un paquete de $460 millones de 6 de las 12 proyectos de ley de financiación gubernamentales que el presidente Biden promulgó a la ley del 9 de marzo, lo que llevó al Congreso a la mitad de su trabajo de asignaciones para el año presupuestario 2024. Esto nos lleva a la fecha límite del 22 de marzo. Si el Senado aprueba el proyecto de ley de $1.2 billones que concluye los 6 proyectos de ley de gastos restantes hasta la fecha límite de medianoche, significa que el gobierno estará financiado hasta el final del año fiscal. Esto también podría poner fin al ciclo de aparentemente interminable enfrentamientos gubernamentales, al menos hasta septiembre. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.